One, two, three, four. Directo de Saturno. Charlas de otro planeta. Directo de Saturno, episodio 29. Sean bienvenidos. Hoy tenemos un tema denso, de actualidad, importante. Vamos a hablar un poquito de política internacional, de relaciones y básicamente porque el gran tema que nos invita hoy a estar reunidos es el conflicto Israel-Palestina. Bueno, como sabrán, si vieron la televisión en los últimos días, si estuvieron atentos a las redes sociales, bueno, sabrán que hubo un nuevo estallido, un poquito bastante, de violencia entre estos dos frentes políticos. Y bueno, la realidad es que hay todo un quilombo detrás, para decirlo en palabras muy informales, y para eso tenemos a nuestro experto en relaciones internacionales, Agustín Méndez. ¿Cómo estás? Y bueno, contanos un poquito, hacernos una introducción de cómo llegamos hasta acá, y bueno, a partir de ahí ya empezaremos a charlar un poquito. Bueno, tema bastante complejo, uno de los temas en relaciones internacionales más complicados creo que del mundo, y que, o sea, ya hace más de 60 años que está intentando de obtener una respuesta, pero hay demasiadas partes en juego y como que ninguna quiere ceder, así que estamos en lo que se llama un jaque mate. Estamos todos quietos, todos esperando para atacar. Y bueno, este conflicto en los últimos 20 años siempre pasa cada 5, 6 años, 4 años. Hay así conflictos como los de ahora, pero el de ahora es bastante grave. Bueno, el conflicto empieza más o menos antes de la Primera Guerra Mundial, cuando en Europa estaba viendo, ya empezaba a aparecer un poco la discriminación contra los judíos, y surge lo que se llama el sionismo. O sea, desde la religión del judaísmo se cree que, o sea, que el judaísmo no es solamente una religión, sino que también tiene que tener un Estado legítimo. Y en ese contexto empieza a surgir una propuesta, y con la declaración Balfour de Gran Bretaña, o sea, ahí es como que se manifiesta que los israelíes tienen que tener un Estado, y eligen lo que ahora es Palestina. Después que en ese momento era territorio del Imperio Otomano. Pero contanos un poquito por qué se elige a Palestina justamente, digamos. Claro. Bueno, Palestina en la religión, el judaísmo, bueno, y en la mayoría de las religiones en general, en el islamismo y también en el cristianismo, o sea, la región esa donde está Jerusalén y los alrededores es bastante central en estas religiones. O sea, creo que para las tres religiones que mencioné están, o sea, la mayoría de los sitios históricos, los sitios religiosos más importantes de las tres religiones. El mismo en Jerusalén, no sé si, creo que hay de las tres religiones templos y, o sea, sitios históricos que se mencionan en la Biblia, por ejemplo, que, o sea, es lo que se le llama la tierra prometida. Así que por eso, bueno, eligen este lugar. Bueno, el contexto después de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial, bueno, ya saben todo lo que pasó con el tema de los judíos. Ahí como que se presenta esta idea de darles un Estado a los judíos como para que garantice su seguridad. Y después de la Primera Guerra Mundial cae el Imperio Otomano, y lo que ahora sería Palestina cae en manos inglesas, en el protectorado de Palestina. Después, bueno, ya durante todo este proceso se estaban mudando judíos a Palestina, y había conflicto con los árabes, los palestinos árabes de ahí, y bueno, los judíos. Hubieron distintos conflictos armados, y nada. Una vez que Inglaterra se va, hace un plan con las Naciones Unidas como para dividir el territorio entre un territorio judío y un territorio palestino, que lo que se hace a través de la Declaración 181, creo que es de las Naciones Unidas, la cual se buscaba dividir en dos partes el territorio. Y bueno, básicamente se hace esta división, pero los palestinos, o sea, creían que los estaban invadiendo, estaban sacando su territorio, así que ellos no aceptaban esta división. O sea, claro, lo veían consideraban que lo estaban como, cagando, digamos. Sí, o sea, era muy de la ideología de la época. Consideraban que era una extensión del imperialismo y del colonialismo en su región, que poderes de afuera estaban decidiendo
qué parte de su territorio tocaba a ellos y otros para una fuerza externa. Y bueno, así se empieza la primera guerra entre la mayoría de los países árabes alrededor de Israel y Israel, la cual termina ganando y termina venciendo Israel, y ahí se conforma la división que tenemos actualmente. O sea que tenemos un centro habitado por judíos, que es lo que llamamos como el Estado de Israel, y dos porciones separadas, la Franja de Gaza y Cisjordania, que son o sea, las dos franjas donde habitan los palestinos y donde habitan los palestinos y donde se autogobiernan. Después hubieron distintas guerras, como las guerras de los 7 días, que causó que básicamente o sea, que Israel termine ocupando la Franja de Gaza y Cisjordania, y bueno, o sea, todo esto acrecentó el conflicto y generó todo un sentimiento como de ocupación entre los palestinos. Y esto, o sea, esta es una de las razones con las que se explica por qué se radicalizan después. Pero bueno, o sea, después de la guerra de los 7 días, estas dos partes de Palestina estaban ocupadas por Israel, y después de los acuerdos de Campo David, y después de los acuerdos de Oslo, más adelante, todo esto estamos hablando de 2011, se establece la división. Israel se retira de la Franja de Gaza, pero se mantiene en Cisjordania. Y se crea lo que se llama la Autoridad de Palestina. O sea, un gobierno democrático, el cual tenía que gobernar sobre estas dos franjas. El tema es que los dos territorios están separados por bastante territorio. Así que lo que se terminó dando es que un grupo radicalizado que se llama Hamas, que seguramente lo han escuchado, es bastante protagonista en el último conflicto, toma el gobierno en la Franja de Gaza y rompe relaciones con el gobierno de Palestina. Así que ahora, o sea, llegando al conflicto de ahora, tenemos 3 actores. O sea, Israel, que básicamente, o sea, busca su defensa como Estado y que está bastante armado a la defensa, teniendo en cuenta todas las guerras que tuvo antes. Hamas, que gobierna la Franja de Gaza, la Franja de Gaza es un territorio de no sé cuántos kilómetros, de 1 millón de habitantes, pero es casi todo urbano. O sea, es una gran ciudad y tiene una densidad de población bastante importante, una ciudad que está bloqueada por Israel y que está experimentando un 40% de desempleo, por ejemplo, ¿no? Está bastante complicada, y genera, o sea, que los palestinos de ahí no tengan mucha previsión para el futuro, y por eso también se explica la radicalización, que en general el conflicto y la radicalización surge en épocas de crisis, y bueno, como vemos en la Franja de Gaza es así. Y bueno, el tercer actor es el gobierno de Palestina, que bueno, está en Cisjordania. Y bueno, así llegamos a este conflicto. No sé si Balta, vos querés explicar un poco en general de los disparadores del conflicto. De una, bueno, un poquito también para explicar y para entender algo que por ahí nos faltó, es el tema de por qué es tan importante Jerusalén, y como vos bien decías, es como el centro de varias religiones. Bueno, el cristianismo, los musulmanes y sobre todo, claro está, los judíos. Por ejemplo, en esa ciudad se encuentra lo que es la iglesia del Santo Sepulcro, donde supuestamente, bueno, fue crucificado Jesús y donde, bueno, fue sepulcrado, ¿no? El conflicto que llegamos, o sea, tiene un disparador, pero en general, o sea, la situación en general viene con todo lo que venía explicando, o sea, una situación de nacionalismo, un grupo radicalizado en el gobierno y una situación que está todo el tiempo en constante ebullición. O sea, estos misiles que se disparan son bastante frecuentes en la región. Bueno, lo que pasó es que durante la semana del Ramadán en Jerusalén no me acuerdo cómo se llama el lugar, pero en un lugar religioso se hizo una procesión en la cual, o sea, por tema de coronavirus, habían establecido un límite de 10.000 personas. Lo que pasó es que se llenó el lugar y se empezó a armar una fila bastante larga fuera del lugar, y bueno, fue la fuerza de Israel, de Jerusalén, a intentar de dispersar un poco las manifestaciones, bueno, la fila que había. Bueno, lo usaron un poco, o sea, gases lacrimógenos, bombas de estruendo, que terminó generando todo un ambiente de miedo y de confusión. Y también, o sea, lo particular fue que, o sea, en esta semana de tanta importancia para la religión, o sea, en este contexto,
empezaron a tirar bombas de estruendo también adentro de la mezquita. Así que, o sea, era como medio, en todo el mundo árabe se consideró como que era medio un insulto. Y esto, o sea, empezó a generar bastantes manifestaciones en Jerusalén y bueno, y terminó, o sea, Hamas dio una respuesta y empezó a tirar misiles al territorio de Israel. Y bueno, ante esto hubo una respuesta militar que también hubo una respuesta que, bueno, hay algunos que argumentan que es, o sea, una respuesta forzada, o sea, es una violencia excesiva para la respuesta que tienen que hacer, y otros dicen que, o sea, está en legítima defensa el Estado de Israel. No sé qué opinan ustedes sobre el conflicto. Ujú. Yo creo que ya introducía la historia y un poco con tu explicación de qué fue lo que desencadenó el conflicto de estos días, es conveniente que demos una opinión de decir, o sea, la típica opinión de quién tiene razón o quién no, si es que son capaces de darla. Hay gente que no, yo creo que esa es mi postura, pero que creo que sería rico empezar con eso y después decir, o sea, dar las razones por las que pensamos eso. No sé si alguno quiere empezar, Balta, o si no empiezo yo, como quiero. Yo A ver, hablé bastante. mira, yo te digo, a ver, para la gente que nos está viendo un poco, yo la verdad mucho en estos temas no sé, tipo no soy una persona que sepa mucho de estos temas. Sí estuve intentando de buscar cosas, pero bueno, claramente tenía aparte muchas otras cosas que hacer y bueno, como que se me solapó un poco y investigué, pero es un tema demasiado amplio como para tomarlo en 1 o 2 días y bueno, es complicado. Entonces no tengo una postura tan firme como para decirte tienen razón este, tienen razón el otro, no sabría decirte tan acertadamente eso, ¿no? Pero no sé qué opinan ustedes. A ver, cuéntenme un poco a ver si me convence alguno. Primero creo que lo tuyo es bastante valorable porque en estos días se vio, digamos, gente que por lo que dicen otros, así muy de Sí, arriba, sí, decir, sí. no, estoy en contra de los judíos por tal cosa, o no, esto es todo culpa de los palestinos por tal cosa. Ujú. Creo que lo más inteligente es informarse, vos trataste de hacerlo, no pudiste. Y bueno, a ver, es un conflicto, como dijimos, complejísimo. Creo que no se puede, como en algunos conflictos, que igual es bastante difícil decir estos son buenos y estos son malos. Sí. La historia la suele escribir el que gana y el que gana suele quedar como el bueno. Acá todavía Ujú. se puede decir que no hay un ganador definido, aunque Israel ha tenido varias victorias, pero yo creo que hay malos de los dos lados. Yo creo que después de la solución de la ONU, mal que mal, y la verdad que fue, no se me ocurriría otra idea, la verdad. Sí creo que las personas palestinas se podrían haber sentido atacadas y lo tomaron como che, nos están sacando una porción del territorio, no vamos a aceptar. Era una solución pacífica que no funcionó. Israel la aceptó, los miembros de Palestina no la aceptaron, terminó en una Ujú. guerra que terminó ganando Israel y expandió su territorio. Y hasta ahí puedes decir, tampoco puedes definir quién tiene la culpa o qué sé yo. O sea, los judíos emigraron hacia esa zona por el sionismo, digamos, y acrecentado por el antisemitismo que había en Europa, digamos. Así que Claro. en parte todo este conflicto que vemos hoy en día es culpa, podemos decir, es culpa o se vio acrecentado Fue por el influenciado. odio, Sí, sí, fue sí. influenciado por el odio de los europeos, bien. Ujú. ¿Qué sucede después de esto? O sea, el plan, o sea, surge en Gaza después de la OLP, de un intento de gobierno más democrático, cuando se ve que no se puede, surge Hamas, que esa es una postura más extremista, si no me equivoco, tienen como objetivo hacer desaparecer a Israel. Sí, sí, Y sí. El claramente yo no los objetivo con el que considero, nace es eso, o sea, es la erradicación del Estado de Israel. ujú, claramente yo no los considero los buenos de la historia, o sea, visto lo visto con Ujú. los misiles, Gaza, por un bloqueo, como nombraron antes, está en unas condiciones paupérrimas, digamos. Ujú. Pero se manejan como para comprar 1500 misiles y tirárselos hacia Israel, digamos. Así que Claro. los veo más preocupados por el conflicto y no tanto por su gente. Así que Ujú. por ese lado, inocentes los pobres palestinos que no se alinean con Hamas, los considero no los buenos Ujú. de la historia, sino los afectados. Del lado de Israel, que después de mordisquear una porción de territorio, después de ganar una guerra, que es lo que se suele hacer, lo que se suele hacer en la historia, igual Ujú. siguió con un plan, estos planes
de crear asentamientos judíos ya en tierras palestinas, digamos. En Si Cisjordania. Jordania tiene una gran cantidad de asentamientos israelíes, y bueno, fue una de las razones, digamos, por las que estos conflictos se acrecentaron. Así que no fue también que Israel se quedó conforme con la situación, con la decisión que se tomó, sino que también buscaron un poco más de expansionismo. Y terminó, bueno, de los dos lados, como se pueden dar cuenta, de los dos lados considero que hay culpables y considero que hay inocentes, que son los pobres que no tienen opción, digamos, los que viven Sí. en Gaza y que son controlados por Hamas, o los pobres israelíes que por las ambiciones que tuvieron de expandirse tienen que sufrir ahora que les lluevan misiles, digamos. Claro. Pero es un conflicto donde no puedes decir quién es bueno y quién es malo, sino preocuparte por la gente inocente y velar por una solución pacífica, que igual es muy difícil, no creo que se consiga porque Ujú. estos dos pueblos se odian a muerte. Sí. Igual, Sí, yo creo que. Sí, no, habla. sí, no, yo iba a decir que igual yo creo que en todas las guerras, no solo en esta, no suele haber un bueno y un malo así definido de blanco y negro, Sí. sino que siempre es como que O sea, cada uno es siempre tiene... desde la perspectiva que lo mirás. Claro, depende O de sea, la siempre perspectiva. hay un bueno Por y eso malo. también está bueno. Ujú. Ponerle, mi viejo también es mucho de meterse en estos temas. Y algo que me parece que está muy bueno que hace él es se baja noticieros de un lado y del otro. Entonces tiene las dos perspectivas y Ujú. con esas dos perspectivas es que termina sacando su propia conclusión y diciendo, ok, yo voy más para este lado, esto, lo otro, ¿entendés? Pero yo creo que claro, porque dependiendo de la perspectiva que lo ves, decís, ok, estos pueden ser un hijo de puta por esta cosa, pero, o sea, siempre es como que le puedes buscar la vuelta, ¿entendés? No por algo hay soldados y gente de ese país que arriesga su vida si serían tan hijos de puta, digamos, es decir, bueno, puede ser igual, depende de la situación, no sé el caso, pero yo creo que tienen un motivo por el cual lo hacen y porque creen que están haciendo el bien y por ahí, viendo de la otra perspectiva, quedan como un hijo de puta. Yo creo que varía mucho y no solo en esta guerra, sino en todas. No sé, Ujú. creo que es Ujú. no tan Claro, blanco y eso negro, es- digamos. Sí, Sí, yo obvio, creo obvio. que yo ahí comparto con esa postura que en general en los conflictos entre distintos grupos es difícil encontrar un bueno y un malo, porque por lo Sí. general no los hay, porque hay intereses. Claro. ¿Qué le conviene Ujú. más a uno, qué le conviene más al otro? Si vamos a lo histórico, de repente vemos que Israel, o el pueblo judío, también históricamente un pueblo muy perjudicado, con mucha mala suerte, fue a Ujú. parar ahí, digamos, porque no tenía otro lugar, o según sus creencias, tenían que ir Ese es ahí, su a la lugar. tierra prometida, porque era un Claro. mandado divino que el pueblo de Dios tenía que ocupar la tierra prometida, y una tierra que no era solo prometida para ellos, sino para Sí. otros grupos Hay religiosos varias también. religiones. Ujú. Entonces, bueno, fueron a parar ahí, mala decisión me parece, y a partir de ahí se origina el conflicto. Y si vos lo ves desde el lado de los palestinos, dicen, bueno, pero ¿qué onda? Nos cayeron acá esta gente que nada que ver. Ujú. Y ahora lo que pasa con el surgimiento de estos grupos extremistas como Hamas es que atacan a grupos civiles y bueno, como vos decías, Bidoni, tienen el objetivo de destruir el Estado de Israel. Ujú. Una locura, que eso vos decís, bueno, son los malos. Y sí, por ahí podés decir que Hamas son los malos justamente por estas ideas extremistas. Pero después Claro. tenés otro protagonista que es el Estado de Palestina, y no Ujú. hablamos solo de sus autoridades, sino también de su población. Y es que, como vos decís, son víctimas de una guerra de la cual le tocó ser parte. Claro. Entonces, como vos decís, es difícil encontrar buenos y malos. A mí me causa mucha gracia esto, y es que hoy, como también charlamos un ratito antes, con el diario El Lunes, vos decís, bueno, la división que propuso la ONU en 1947, hoy le Ujú. conviene más a Palestina que a Sí, Israel, sí, y es sí. quien no lo aceptó. Entonces yo lo relaciono Ujú. con ese meme que dicen las pibas cuando se inventa la máquina del tiempo, ay, finalmente Sí, voy a sí, sí. volver con mi ex, y los pibes, no, acepta el acuerdo. Entonces, se me ocurre eso. La verdad que ahora, Sí, sí, sí. bueno, se está derramando sangre por no querer ceder. Ninguna de las dos partes quiere ceder. Sí, sí, sí. Y esto muy atravesado por las ideas religiosas, justamente con esto que tiene que ver con el sionismo, ¿no? Porque bajo ningún punto de vista Israel va a ceder Jerusalén. Y bueno, Palestina también tiene un pequeño pedazo del territorio de Israel que tampoco lo va a ceder, porque ahí están
sus, ¿cómo se dice? Sus glorias Sus sitios religiosos. religiosas. Claro, Ujú. entonces Sí, sí, sí. realmente es una situación muy complicada y atravesada por la religión y por supuestos mandados divinos, y ante eso la racionalidad no suele primar. Entonces Ujú. es complicado establecer conclusiones. Sí, y lo que hay que también analizar, creo yo, son los nacionalismos que surgen de ambos lados. O sea, nosotros mencionamos también a los pueblos y a los ciudadanos como, o sea, víctimas, o sea, que no influyen y que, o sea, es verdad, o sea, a día de hoy son víctimas que, o sea, que no pueden elegir. Yo creo que la mayoría de las personas de Gaza preferirían tener una vida normal que seguir con este conflicto, pero cuando surge, o sea, el gobierno este de Hamas, o sea, está apoyado por gran parte de la población. Lo mismo en Israel, o sea, hay la gran mayoría de la población de Israel, o sea, apoyan estas ofensivas porque, o sea, ven que es la única forma de garantizar su seguridad. Ven que tienen un grupo hostil que, bueno, o sea, estas invasiones, estas políticas, o sea, es algo que hay que, o sea, que consideran positivo. Y sí, y en general, o sea, yo comparto con ustedes que a mí no me gusta para nada la visión esta dicotómica de los buenos y malos, porque, o sea, es eso, es básicamente desde la perspectiva que se construye, o sea, el relato, y siempre, o sea, de ambos lados se cuentan verdades parciales como para intentar hacer más fuerte su argumento y no se acepta para nada el resto. Y siguiendo, o sea, la línea de estos nacionalismos, yo creo que tenemos que tener en cuenta los procesos electorales de los países. O sea, el conflicto que surgió ahora no es casualidad, no es un punto más en el conflicto árabe-israelí que surge por simples conflictos de seguridad. O sea, el gobierno de Israel, de Benjamín Netanyahu, creo que es, me ha parecido bastante Ujú. complicado, estaba, o sea, en una crisis política y estaba bastante cerca de perder las elecciones. Y lo mismo pasó, o sea, antes mencioné que la Franja de Gaza y el gobierno de Cisjordania, la autoridad de Palestina, se separaron, pero bueno, hace 3 meses tuvieron un acuerdo y habían decidido o sea, realizar elecciones democráticas para elegir las autoridades. Así que se puede analizar que en el contexto de estas dos elecciones importantes para cada país, o sea, una estrategia muy efectiva para obtener votos es exacerbar el nacionalismo. Y la mejor forma de exacerbar el nacionalismo son con estas guerras. O sea, lo vimos con el conflicto de las Malvinas en nuestro país, las invasiones a Afganistán y a Irak en Estados Unidos. O sea, las guerras te generan a corto plazo una gran unidad en tu país y te garantizan votos. Así que si lo vemos en ese contexto, o sea, las dos partes tienen un interés en iniciar una guerra para unir a su población y para ganar las elecciones, básicamente. También, o sea, dato no menor es quién le vende las armas a Palestina, a Hamas. O sea, no es que las fabrican ellos, un Estado sumido en la pobreza, se las vende Irán. Que bueno, o sea, en la geopolítica de la región, los distintos países árabes que antes apoyaban a Palestina, o sea, prefirieron ahora aceptar, o sea, reconocer a Israel como un Estado legítimo, como para obtener beneficios económicos y para poder comerciar con Estados Unidos, que es el principal aliado de Israel. En ese sentido, Ujú. o sea, se generó un vacío de poder o sea, entre los aliados de Palestina. Y ahí surge Irán, que, o sea, quiere tomar influencia en la región y les vende las armas a más. O sea, que siempre hay que analizarlo así. O sea, hay intereses, hay procesos electorales y, o sea, los que terminan sufriendo es la gente que está en el medio, pero muchas veces o sea, el objetivo es poner a la gente de tu lado de estas políticas. Y que, o sea, hay que analizar la imagen más grande que las situaciones particulares. Claro, de una. De hecho, una de las causas un poquito de este último conflicto, de este último levantamiento, se dio en el día de la bandera israelí. No me acuerdo cómo es que el nombre de la festividad, si me dejan, lo busco rápidamente. El día de Jerusalén, que conmemora el avance de las tropas israelíes en la guerra del 67, que terminó con obteniendo el territorio de Jerusalén. Eso se conmemoraba, y bueno, están los chabones con la bandera de Israel y festejándole en la cara, digamos, con cantos nacionalistas a los palestinos, y eso Sí, se sí, tomó sí. como una provocación, digamos. Ahí en ese sentido tenés vos la razón, y es que, bueno, ahí primó una idea nacionalista que terminó en esto, digamos.
Ujú. Me acabo de imaginar Sí, a sí, los sí. israelitas con cánticos de cancha, no sé por qué, ahí full provocando a Es los que otros es ahí. muy Sí, Ha parecido. sí. De habido hecho, memes, ha habido Es que son, memes. sí, sí, hay sí, un sí. meme con los chabones de ¿Ah, israelí sí? No, no lo alentando vi, y no. ponen la canción de la hincha de Boca. No Sí, sí, sabía, no lo había sí. visto, no, no tenía idea, pero Ujú. me sonó a eso cuando lo Sí, dijiste. Ujú. Sí, sí, sí. sí, es un tema bastante complicado, creo yo. Que, o sea, muchas veces los gobiernos de afuera tienen mucha injerencia en esto. O sea, Estados Unidos, que siempre históricamente fue un aliado de Israel, también, o sea, por cuestiones electorales, gran parte de la población y de los grupos de presión que hay en Estados Unidos son judíos y particularmente Ujú. sionistas. O sea, tenés un lobby muy importante. O sea, la particularidad del sistema democrático de Estados Unidos es que, o sea, tienen contemplado en la Constitución que se puede hacer el lobby y lobby de países de afuera. O sea, y el lobby de Israel en el Congreso de Estados Unidos es uno de los más fuertes que hay. Por eso, o sea, intereses de ventas de armas, y bueno, y lo que pasó creo que en 2018-2019, que Trump reconoció la capital de Israel como Jerusalén, que es justamente una Ujú. ciudad dividida entre Israel y Palestina, y bueno, varios países que dependían de Estados Unidos hicieron lo mismo, y esto, o sea, lo Claro, único que hace es Estados generar Unidos tensiones. asentó La ¿cómo se llama? embajada, La la embajada. embajada La en embajada. Jerusalén, que fue O como, sea, opa, reconociendo Ujú. la capital de Israel, claro. que era Jerusalén, Claro. ¿no? Lo que se hace generalmente que es Tel Aviv, estamos Ujú. lejos. O sea, sí, bajo el gobierno de Trump se movió la embajada desde Tel Aviv hasta Jerusalén. Y si Ujú. no me equivoco, eso fue el detonante de la tercera intifada, digamos que las intifadas son una serie de revueltas de los Insurrecciones. palestinos Ujú. contra el gobierno israelí, contra su gente, Ujú. digamos. Claro. Y bueno, ahora surgió el conflicto, que se ha hablado mucho de este conflicto. Ha habido, o sea, la discusión tonta, la verdad, de quién atacó primero, no, pero ese tiene la culpa, qué sé yo. Lo que se pudo ver fue, bueno, los ataques con misiles desde Gaza hasta Israel. En un primer momento Ujú. la defensa, porque fue solo la defensa de Israel, con su tecnología, con la cúpula de Con la hierro. famosa cúpula de hierro, Ujú. eso es Igualmente una locura. pasaron una serie de misiles y creo que tiene un nombre muy interesante. Pasaron un par de misiles, si no me equivoco, y hubo fallecimientos. Y después Ujú. una contrarrespuesta israelí que consistía en, bueno, en ataques aéreos y terrestres hacia Gaza. Y si no me Sí, equivoco, ya está planteado, o sea, creo que mataron a importantes dirigentes en Gaza. sí. Creo que se atacó a un ministerio, al Ministerio de Economía, o se murió el ministro de Economía, si no me equivoco. Claro, no sé Y particularmente, pero o sea, no hay que aclarar recuerdo. la técnica con la que lo hicieron. No sé si sabes vos. Ujú. De la Después sí, cúpula El de hierro. ataque. sí, No, sí, sí, no, no. después podemos. No, del ataque también, qué sé yo. Sí, sí. Si querés decir la voz, no pasa nada. Y bueno, se supone que los dirigentes de Gaza han planteado, o sea, el dirigente de Hamas ha planteado la rendición, digamos, es decir, un cese a Sí, los conflictos, que claro. sería lo ideal, no No, es la solución, no es la sí. solución definitiva, pero por ahora creo que sería lo necesario y lo correcto. Claro. Israel Ahora igual sí, se negó a negociar. O sea, estaban desde la posición, porque estaban, o sea, en la ventaja. Frenar ahora sería como, o sea, en su perspectiva sería desaprovechar la ventaja y, bueno, todo lo que decía los beneficios electorales que trae todo esto. Así que, o sea, ya denegaron varias veces y los altos mandos dijeron que la ofensiva va a durar lo que tenga que durar, ujú. básicamente. Es que Ujú, igualmente puede que te tiren 1500 misiles, no sé si cualquiera dice, bueno, está todo bien, ujú. Es que qué el sé yo. objetivo, como se ve, es erradicar completamente a la cúpula de Hamas, básicamente. Pero, o sea, yo creo que ese no es o sea, la solución. Porque, o sea, hay que solucionar más de fondo el problema en general. O sea, hay que solucionar la crisis económica, o sea, hay que tener en cuenta que esta crisis económica es en gran parte por el bloqueo que hace Israel a los puertos de Gaza. O sea, la crisis económica, no me acuerdo cuándo empezó el bloqueo, pero la crisis económica empieza por eso. Básicamente, era una gran dependencia de Gaza por sobre Israel. Así que yo creo que hay que solucionar primero esos problemas de fondo y después para, o sea, anhelar una solución pacífica. Pues yo creo que, o sea, matando ahora a todos los dirigentes de Hamas, o sea, va a surgir un nuevo grupo para reemplazarlo, básicamente. O sea, se convertirían en martirios más Ujú. que nada. Lo ideal sería que se dejen de tirar misiles y que busquen la solución, digamos. A esta solución Sí, sí, parcial sí. puede resultar eficaz si después se sigue ahondando en una solución más de fondo, como vos dijiste. Sí, sí, Ahora, sí. si quería hablar de la técnica, creo que decir cómo son los ataques y Sí, eso, sí, que sí. está bastante interesante.
O sea, fue bastante novedoso. Sin minimizar sin minimizar el conflicto y los Sí, perjudicados. sí, sí. Digo, Sí, todo sí, el sí. poderío militar que hay alrededor es realmente llamativo. No, y aparte, la técnica en particular con la que se hizo el ataque, que no sé si ayer o antes de ayer, seguramente ustedes escucharon como que las Fuerzas Armadas de Israel habían entrado en Gaza, como que se había empezado a una invasión terrestre y aérea. Bueno, o sea, dicen las fuentes, no está 100% confirmado, pero la mayoría de los analistas dicen que fue así. O sea, que básicamente las Fuerzas Armadas de Israel le dijeron a los medios de comunicación que, o sea, que efectivamente habían entrado a Gaza, con el objetivo de que los líderes de Hamas se escondan dentro de los túneles y, o sea, una vez que se habían escondido de los túneles, Israel empezó a disparar misiles justamente a los túneles como para erradicar a la cúpula. O sea, efectivamente, ningún soldado de Israel había puesto un pie en Gaza, pero, o sea, rápidamente habían manipulado las fake news y la mayoría de los diarios más importantes del mundo habían dicho que efectivamente Israel había invadido Gaza. Así que, o sea, manipularon los medios de comunicación más importantes del mundo. O sea, creo que el New York Times, o sea, había un alto comando que le había dado la información, o sea, personalmente a los encargados de New York Times. Bueno, después se lavaron las manos, dijeron que no, que era un malentendido, que se había malinterpretado. Así que, o sea, vemos cómo las nuevas técnicas de la guerra, o sea, manipulan, o sea, tienen en cuenta mucho la manipulación de la información. Y las guerras en el futuro yo creo que van a ser así. O sea, Claro, ya con ni la siquiera. facilidad que hay para... Sí, No, que ya ni siquiera hace falta tanto por ahí el poderío militar, sino, o que también, obviamente, pero sí, sino que el movimiento de masas y el movimiento de la información puede meter mucha presión por ahí, puede meter mucho miedo también a la sociedad y sí, sí, hacer sí. llevar que actúen de cierta manera que te beneficie justamente a vos. Me parece una Ujú. estrategia que no la... Bueno, sí, sí, a ver, se emplea, yo creo que se usa siempre, digamos, o sea, no es algo nuevo. Yo Sí, creo que sí, sí. Estados Pero Unidos, bueno, o sea, Se ve claro, ahora con la más. cantidad de información y con las redes obvio, Claro, claro. sociales, o obvio. sea, le da una nueva dimensión y una nueva masividad Yo, que vimos. O sea, que esto fue todo en un mismo día. O sea, sí, a sí, la sí, mañana anunciaron que habían invadido, ya a la tarde habían bombardeado los Ya se túneles y el, sabía, ya claro. y a la noche dijeron que no habían entrado. O sea, claro. yo me acuerdo ver todos los titulares. O sea, como que tentativa de invasión. Invasión y después, no, al final fue toda una estrategia como para bombardear. O sea, Yo, la masividad y la velocidad que tienen las redes sociales hacen, o sea, esto tan efectivo. sí, no, a lo que yo me refiero es que yo creo que ya se amplía desde antes, pero por ahí no tan avanzado, no tan como fue acá, que fue Claro. tan llamativo por todo lo que causó, ¿no? Ujú. Que fue, Sí, o sí, sea, sí. muy bien planteado y bueno, y se supo también por ahí el trasfondo, digamos, que era para eso. Pero por ahí hay muchas Claro. veces que puede pasar eso y ni siquiera nos enteramos nosotros los civiles por ahí que era una estrategia, digamos, de combate, una fake news Ujú. que se filtró, un esto, el que se empezó a decir. Por ahí nosotros ni siquiera sabemos. Acá salió a la luz que era para eso, ¿entendés? O sea, yo creo Claro. que Sí, No, sí. también. no está confirmado, o sea, Claro, bueno. el Estado de Israel negó todo esto, Claro, bueno. pero, o sea, la mayoría de los analistas dicen que, o sea, Y, fue esto. Fue muy justo todo, muy armado. Así claro. que bueno, veremos en un futuro. Y ya se No, verá. Bastante. O sea, no es una técnica novedosa en guerra hace mucho tiempo, ni Claro. siquiera con los medios de comunicación actuales ya se ujú. usaba el hecho de Sí, mentir y decir, mira, los sacamos a todo esto, está hasta las manos, por ejemplo. O sí, sea, lo que se sabe y hace bastante tiempo es que si se logra poner, y hablando de esto, los medios de comunicación, si se logra poner a la media de tu lado y lograr así que la gente esté de tu lado y un conflicto, lo puedes dar vuelta, digamos. O claro. podés quedar un poco más inimputable, ¿me entendés? Que yo no tengo el texto claramente, pero si no me equivoco, hay más gente a favor de Palestina, que como ya dijimos antes, o por lo menos lo que se ve en las redes sociales, capaz es distinto. Ujú. Pero como dijimos antes, no nos ponemos de ningún lado porque hay malos de los dos lados o hay Claro. culpables de los dos lados. Pero eso te da que la gente que desconoce o que desconoce te empieza a apoyar, que sí te da cierta inimputabilidad. Yo he llegado, perdón, a leer gente a decir, no, pero es que esto se lo merecen, qué sé yo, les tiran misiles Sí, sí, porque sí. corresponde. O sea, el poder de los medios es muy Ujú. importante, muy fuerte y El poder lograr, blando, que se llama. claro, y lograr moldear el pensamiento de la gente también es Ujú. importante. Bueno, datito de color, o sea, la postura de la gente de los habitantes de Estados Unidos contra la guerra de Afganistán fue una de las razones, creo que es la de Afganistán si no me equivoco, fue una de las razones por las que
hicieron que se vuelvan los soldados después por el repudio que se generó por esa guerra, digamos. Claro, Ese es todavía no el... volvieron, pero, o sea, básicamente están en eso. O sea, justamente por... Y lo mismo con la guerra de Vietnam. O sea, Vietnam, que ahí se está, generó. no era Igual, Afganistán. o sea, las Sí, tres sí, sí, guerras, igual. Irak, Afganistán y Vietnam, es por lo mismo. O sea, la falta de apoyo que tiene la población. Claro. Y, o sea, porque en general, o sea, son conflictos que no impactan directamente la vida de cada ciudadano. O sea, son conflictos del otro lado del mundo. Y, o sea, y ven cómo, o sea, gastan creo que el 40% o el 30% del gasto público es en defensa. La gente dice, hagan algo más productivo. Y además que eso fueron todas guerras que no llevaron a ningún lugar. O sea, la verdad fueron guerras del estratégico muy, muy poco efectivas. Bueno, No, después de este paréntesis de los medios, ¿o querés decir algo más? no, bueno, iba a decir básicamente que lo que me parece sorprendente justamente de esto, digamos, de esta, que está pasando estos días básicamente, es el cómo está mostrándose todo, digamos, que está saliendo todo en plan, pues, desde, ya Claro. sea la cúpula de hierro, el cómo funciona, que ves los videos, eso que son impresionantes, Claro. el cómo funcionan Y realmente. y a tiempo real. Claro, O a sea, eso voy. Tipo, no es que ujú. sea un coso 3D, ni que te muestren cómo funcionaría, ni que te expliquen. Estás viendo cómo funciona real, en tiempo real, Sí, y sí, cómo sí. está la ciudad. O sea, esas imágenes me parecen súper impactantes. Y Sí. desde ese punto hasta el punto ¿cómo se llama esto? De cuando, bueno, derrumban un edificio completo con misiles. Son Sí, súper sí, sí. impactantes esas imágenes. O sea, son cosas que por ahí se habían visto ya alguna que otra, pero yo creo que no tanto en esa magnitud de decir, está en medio de una ciudad, un edificio, y ves cómo cae el misil directo y Ujú. se desploman todo. O sea, en la Es, guerra de los últimos años se dio, pero o sea, no deja de ser impactante. claro, bueno, O sea, claro, pero en medio de porque una ahora, ciudad así tan poblada y tan coso, me parece sí, sí, muy... sí, no, Yo no sí. lo había visto O sea, antes y me parece ya, muy impactante. claro. No, sí, ya todas las guerras de los últimos 15 años. O sea, me acuerdo con la de Armenia y Azerbaiyán hace unos cuantos meses también. O sea, veías como las bombas que explotaban, gente en las trincheras asomándose y pasaban disparos. O sea, y también en Afganistán, por ejemplo, que bueno, o sea, Estados Unidos, o sea, es bastante impactante los videos que se hacen públicos, pero sí es verdad, o sea, a día de hoy casi todas las personas del mundo tienen un celular en la mano. O sea, es cuestión Claro. de grabar, subirlo a Twitter y o sea, se hace la repercusión que se le da. Son imágenes muy fuertes, la verdad. Lo que yo también creo que Sí. pasó es que, bueno, acá también avisaban, digamos, para que se alojaran, por lo que tengo entendido, los edificios, Sí, y sí, avisaban sí. una hora antes, ponerle, para que evacuaran todo el edificio, porque lo iban a atacar. Ujú. Entonces eso también daba pie a que lleven camarógrafos, lleven coso y se pongan en lugares Sí, sí, sí. estratégicos y lo graben También. perfecto. Entonces como que también tenés como súper cinematográfico, si le querés decir así, aunque no es tanto, Ujú. porque es real. Entonces, no sé, me parece súper impactante las imágenes. Vos ves la ciudad, ves Sí, los la cúpula edificios de que se hierro, caen, el o cómo sea. ves que Ujú. funciona todo. Bueno, no sé, me parece impresionante básicamente eso, digamos. Y además, o sea, algo que me olvidé de decir, es algo que decías vos, Santi, que en general, o sea, la gente apoya más a Palestina que a Israel también por una cuestión psicológica del El humano. O más sea, que, débil. sí, claro, que siempre tienden a apoyar al más débil, al underdog, no sé cómo se dice en español. O sea, en general, siempre o sea, la mente tiende o sea, a elegir al más débil. Pero también, o sea, en general tiene mucho que ver, o sea, los círculos que seguí en las redes sociales. O sea, yo he visto gente defendiendo los dos lados, como os decía, y también, o sea, la manipulación ideológica que hay, o sea, hay gente que apoya incondicionalmente. También, o sea, yo creo que termina, o sea, no ayuda para nada para la resolución del conflicto. O sea, termina ahondando más el problema y generando más diferencias o sea, que nunca van a terminar dando una solución. Que bueno, por eso empezamos más que nada este conflicto, o sea, por posiciones irreconciliables y por la falta de diálogo y de entendimiento como para vivir juntos en general. Ujú. Sin duda eso que decís de que el humano tiende a apoyar al más débil es cierto, y en este caso es bastante evidente quién es el más débil. Yo Ujú. creo que si Israel se lo propone puede terminar con Gaza, digamos, así a los Y bombardeos y ya sí, y está. se lo están Que no, planteando. que Sí, no sí, sería sí. lo ideal, ojalá que no pase, Ujú. pero sin duda se puede considerar a Palestina el más O sea, débil. desde su perspectiva, o sea, es la seguridad, o sea, son cuestiones de seguridad nacional. O sea, por Sí, eso sí, sí. también no saben que, o sea, Palestina sigue ocupando, desde la guerra de los 7 días, Palestina sigue ocupando una región que es los Altos de Golán, o sea, que le corresponde a Siria. Y, o sea, y ellos, Israel o Palestina. Israel ocupa los Altos de Ah, Golán, que son bien, bien. de Siria. Y, o sea, y ellos te lo admiten, francamente, que, o sea, que es un punto estratégico.
O sea, los Altos de Golán son unas montañas que separan el valle de Siria con todo el valle del centro de Israel. O sea, y es una cuestión de seguridad, es una cuestión para sobrevivir, que también, o sea, eso es mucho lo que defienden de los israelíes, y como los judíos, o sea, están orgullosos de eso, que, o sea, que tienen como un énfasis para sobrevivir, y que eso es como lo que los lleva y lo que los mueve. Y también, o sea, técnicamente, toda esta respuesta que estamos viendo, que bueno, también podríamos empezar a analizar si consideran que es una respuesta desmedida o no, los ataques que se hicieron. O sea, es una respuesta como para garantizar la seguridad de sus ciudadanos. O sea, ante un ataque que hubieron, creo que ya van, no sé, creo que 20 muertos de Israel. O sea, es una cuestión para asegurar la integridad y para la supervivencia del Estado. No sé qué opinan en lo de la Claro, o respuesta sea, desmedida. si a un habitante de Israel le decís, che, esto es por tu seguridad, y muy seguramente te apoye, digamos, y en Ujú. parte sí es por su Y es que lo seguridad. viven. O sea, pónganse Claro, en mi sí, sí, lugar, o por sea, ejemplo. nosotros estamos desde afuera, claramente. A Sí, ver, sí, sí. si vos le preguntás a alguien que vive en Israel, che, ¿qué opinás de lo que pasa en la Franja de Gaza? Y seguramente los va a detestar, me tiran misiles bastante seguido. Y si vos le preguntás a un palestino, ¿qué opinás del Estado de Israel? Y seguramente también te va a dar una opinión Ujú, poco feliz de lo que es el Estado. O claro. sea, son situaciones que nosotros las vivimos desde afuera, que no vamos a entender, o no vamos a estar cerca de entender lo que realmente viven los involucrados, los Ujú. que tuvieron la mala suerte de caer involucrados en un conflicto que capaz no les compete, pero, pero son argumentos que se dan, y cada uno en cada bando piensa que tiene razón. Y creo que son Ujú. posturas irreconciliables, como vos dijiste antes, Sí. pero que ojalá se encuentre una solución. Que ojalá se encuentre una Mm, solución distinta a lo que está pasando ahora. Sí, sí. yo creo que es un poco lo que habíamos hablado al principio también de que están las dos posturas y por ahí a nosotros se nos hace un poco más fácil porque vivimos en otro lado y bueno, más o menos podemos medir, digamos, quiénes son los dos países en cuestión. Sí. Pero Y también verlo allá, desde afuera. O sea, claro, lo podemos ver desde no, afuera, no pero ya metido. estando una Sí, vez sí, sí. ahí, siendo es tu país, tu cosa, Bombardeado. obviamente vos Ujú, vas a, claro, o sea, toda la gente que te rodea, todo el mundo está hablando, vos estás viendo y estás siendo manipulado, si se le quiere decir, por tus ujú. medios. Entonces, claramente el enemigo es el otro, ¿entendés? El malo es el otro y toda la culpa la tiene el otro. Entonces, es obvio que desde ese punto de vista digas las medidas que sean necesarias las hacemos, ¿entendés? Sí, sí, Pero sí. bueno, cada uno va a tener su postura y es muy raro que desde esa postura que, a ver, todos tus familiares, todos tus amigos, toda tu nación, todo, están hablando y te están diciendo ellos son lo malo, ¿entendés? Entonces es muy raro que tengas la Ujú, duda y decir, ok, lo voy a ver desde otra postura, ¿entendés? Por ahí es más Claro. complicado y más estando ahí que por ahí ujú. no tenés, no Ujú. sé, es jodido, Y es no es que tan fácil, digamos, ¿entendés? cualquiera aboga por la paz estando a 10.000 kilómetros del Claro, conflicto, ¿me Sí, entendés? sí, 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 Creo sí. que sí, lo viven bastante distinto ahí, Y también los que y están ahí quieren por la no paz, ven como pero una son posible distintas solución a... condiciones de la paz. O sea, ¿cuál es la forma de llegar a la paz? Bueno, muchas personas de Israel te dirían, bueno, erradicar directamente a los palestinos. O sea, Claro, sí, sí, agarrarlos sí. un bote y mandarlos a Egipto. O sea, el tema yo creo que, o sea, en la abstracción es fácil decir, y es algo que, o sea, que podemos estar de acuerdo que lo que se busca es la paz, la convivencia. El tema, o sea, es que tenés radicales, o sea, o tenés personas que en lo que no están de acuerdo es cómo llegar a esa paz, o o sea, quién va a salir beneficiado o perjudicado en esta paz. claro. Por eso, o sea, Ujú. hay tantos actores y siempre, o sea, hay uno que intenta obtener la ventaja al otro. O sea, estos bombardeos son también, o sea, formas de sentarse en una mejor posición de negociación. O sea, Israel teniendo tropas en la puerta de Gaza, habiendo bombardeado a casi todos los líderes de Hamas, o sea, se sienta en la mesa, tiene mucho más para negociar bueno, que los Hamas, o sea, que ante cualquier circunstancia van a querer el alto al fuego. Así que es un tema complicado. O sea, y volviendo un poco a lo de la respuesta desmedida, que también es de donde lo mires, pero bueno, esa es la posición que tomó Argentina. Mediante un comunicado de la Cancillería, dicen que, o sea, que condenan tanto los ataques militares de Hamas a Israel, pero también condenan la respuesta desmedida del Estado de Israel hacia Palestina. Que también, o sea, es un tema para discutir. O sea, ya creo que hay 30 muertos en Israel y más de 120 en Palestina, más o menos. Bueno, Ujú. hoy, y hace unas cuantas horas, no sé si fue por error o falta de comunicación, pero bombardearon un edificio en el cual
estaban las sedes de Al Jazeera y de Associated Press, que son dos diarios bastante importantes que estaban cubriendo la situación, y también estaba, como decías, Babilón está grabado, o sea, estaban con la cámara y se ve que al edificio de atrás le pegan un tiro y se desploma. O sea, hay como siempre ganadores y siempre hay inocentes que terminan sufriéndola en el medio, pero, o sea, y también, o sea, es un... O sea, bueno, esto también, o sea, estoy yendo al más débil, o sea, poniendo al más débil, pero es una fuerza, una potencia militar contra una franja empobrecida con unos cuantos misiles de Irán. O sea, también mucho lo que se dice es eso, o sea, que es una respuesta desmedida a la situación o a lo que se podría hacer. Muy, muy complicado, la verdad, el tema. Igual, tengo una pregunta ahí, porque vos habías dicho como que no sabías ¿cómo se llama esto? Si el ataque hacia los periódicos y todo esto, habían Un sido sin edificio en el que querer. estaban. Sí. Claro, ¿y por qué, por qué él no sabía si coso? O sea, yo pensé que había sido, porque yo había leído y había visto más o menos eso, pero yo pensé que había sido a propósito, digamos, o sea, ¿por qué esa duda de Es que coso? no. O sea, no, yo creo que, por lo que había visto, se había visto varias cosas, pero, o sea, por lo que vi, creo que, o sea, en ese edificio habían comandos de Hamas, pero creo que ellos no sabían que en ese lugar, o sea, estaban los periódicos. Pues son, o sea, uno es un periódico internacional, no es que es parcial de Palestina o Israel. Al Jazeera sí es medio un periódico árabe, pero o sea, o sea, yo creo que en ninguna mente, estratégicamente, te conviene ponerte o sea, a los periódicos en contra. O sea, a la opinión pública en contra. O sea, estratégicamente no era un objetivo. Yo por eso creo que, no sé si fue sin querer o no. Ya hablamos de eso antes, sí. O capaz les avisaron con antelación, pero la verdad desconozco. Claro, yo pensaba desde un punto estratégico, no, o sea, no tiene sentido. Yo pensaba que era para cancelar un poco, para decir, como para que dejen de hablar de esas cosas, bueno, les tomamos el periódico para que sepa. Claro, o sea, Associated Press creo que es, no sé si es estadounidense. Al Jazeera sí es árabe, pero Associated Press no. Mira, no también es cierto que es una estrategia, o por lo menos se dice, y hay videos de que las instalaciones, varias instalaciones están en lugares que son residencias civiles, que es una parte de la estrategia de Hamas, para decir, mira, acá no te animás a atacar, acá pongo mis cosas importantes, ¿me entiendes? Claro. Sí. Eso Y también, o es sea, lo que para claro. criticar que usan, Claro, es lo que se le usan de escudo humano a la población. a su gente, sin duda. O sea, eso es lo que algo que se le criticaba, más de las muchas cosas que se le pueden criticar, la verdad. Sí, yo, o sea, no sé hasta qué punto ya defienden los intereses de su pueblo, defienden su poder. O sea, yo creo que también, o sea, una de las precondiciones para que se termine este conflicto, o sea, es eliminar a más de por medio. O sea, yo no creo que es un actor con el cual, no sé si se debería dialogar, pero no debería, o sea, ser un actor que controle una de las dos partes de Palestina. O sea, parecía que se avanzaba a una mejor solución con la unión esta de los gobiernos de Gaza y de Cisjordania, pero bueno, hay que ver cómo salen las elecciones y hay que ver cómo termina esto. O sea, hay muchas preguntas ahora. Por ejemplo, surgieron varias dudas, o sea, que supuestamente se detectaron que algunos misiles no vinieron solamente de Gaza, sino también del Líbano o de Siria. O sea, ahí ya entrarían distintos grupos terroristas que están en Siria o en el Líbano, y Siria, un actor súper desgarrado con un montón de distintas facciones, las cuales Israel también está metida, como para intentar de eliminar la amenaza. O sea, esto no se sabe, hay dudas, pero o sea, ya, o sea, cada vez se analiza más una no sé si invasión, una ocupación de Gaza, como estuvo hasta antes de que se establezca un gobierno ahí, y o sea, esto es así, o sea, cada día hay que ver qué se hace, o sea, cómo se avanza. Yo, la verdad, teniendo en cuenta las elecciones en ambos lugares, el bajo apoyo que tenía Benjamín Netanyahu y en general, o sea, cómo se escaló la cantidad de bajas que hay en cada lado ahora, yo la verdad no lo veo muy, muy propicio que termine como antes, que se hacía un alto al fuego y nada más. Entonces yo creo que en los conflictos de la guerra hay una vez que cruzas una línea en la cual ya no es muy... O sea, ya no se puede volver para atrás. O sea, ya es la eliminación de cualquiera de los dos lados. Y yo creo que nos estamos acercando bastante a esa línea. Así que hay que verlo con cuidado y hay que tomarlo más objetivamente, creo. Sí. Conclusión, hay que esperar. Y rogar porque pase lo mejor.
Yo Y creo que conclusión, este problema, o sea, siempre hay que tenerlo en cuenta, todo culpa de los británicos. Si no lo hubieran partido así, o sea, no estaríamos en este problema. Así que en la historia, acuérdense la moraleja, todo culpa de los británicos. Eso aplica para el 80% de las cosas, básicamente. opinión bastante polémica, la La podríamos verdad haber que tirado sí. antes y lo discutíamos, pero cerramos acá porque si no nos extendemos mucho. Antes quiero decir que si les interesa este conflicto, se informen más. No, nosotros no somos fuente de información de nada, ustedes Claramente. busquen por su propia cuenta. Tratamos de evitar hacer enojar a ambos bandos, tratamos de ser lo más imparciales posibles, de, de, de decir cosas que no corresponden. Dimos nuestra opinión igualmente, es lo que realmente Ujú. pensamos. Y esperemos que no se haya enojado nadie. Si fue así, lo lamento. Y bueno, cerramos acá. No sé si quieren decir algo más. Creo que no. No, yo Ojalá creo que se termine el conflicto, que se pueda llegar a una resolución. Algo complicada, pero bueno, hay que intentar trabajar. O sea, es uno de las grandes agendas pendientes que tiene tanto la comunidad internacional como las potencias. O sea, yo creo que garantizar o sea, países estables en esa región que prosperen económicamente y que, o sea, eliminar la belicosidad de esa región en particular y del Medio Oriente en general, o sea, es un objetivo que beneficiaría a todo el mundo y que, o sea, hay que tratar con los actores especiales. O sea, en el mundo se han llegado a soluciones bastante, o sea, en situaciones bastante peores que en las que está el Medio Oriente ahora. Hay que hacer concesiones y hay que generar, o sea, instituciones para mantener la paz, que creo que es lo que queremos todos. Así que nada, es una agenda pendiente en la cual hay que trabajar. Esperemos que sea así. Bueno, Bueno, ¿querés eso. despedir? Bueno, más que nada eso. Ojalá se solucione. Está complicado. No podemos hacer mucho tampoco, la verdad que digamos. Pero Sí. bueno, vamos a ver cómo se surge todo esto y cómo avanza. Así que bueno, nada. Vamos a ver, un lindo temita quilombo bastante actual. Pero Sí. bueno, es lo que hay. La semana que viene, ya saben, nos vamos a estar viendo en otro podcast con otro tema nuevo. No tanto de guerra o lo que sea, puede ser lo que nos pinte básicamente. Así que, bueno, ya saben, este video, este podcast se termina subiendo después a YouTube, a Spotify, a todos los lugares de podcast que les pinte, vamos a estar. Así que ya saben, el sábado que viene a las 6 de la tarde, horario Argentina, vamos a estar con otro podcast nuevo, con otro tema y hablando de otras boludeces, como solemos hacer. Así que, bueno, los dejamos porque ya perdimos a un integrante encima, que se le fue el internet a Sí, Balta, sí, así sí, que perdimos uno en el camino. perdimos a uno en el camino, pero Ujú. bueno, no pasa nada. Nos estamos viendo entonces el sábado que viene, si les parece. Estamos viendo, gracias por ver. Nos vemos. Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos.